Quedo atento para iniciar. Bien, ya tenemos la transmisión entonces por las diferentes plataformas. Estamos entonces dispuestos para iniciar nuestro segundo encuentro del primer módulo de nuestra escuela Salud y Calle. Aquí para las personas que se encuentran y los que ya están en las otras plataformas, estamos saludando también a nuestro profe de nuestra primera clase que nos acompaña, Luis. ¿Sabe? Muchas gracias por estar. Estamos saludando a los profesores de la Universidad del Rosario, estamos saludando a los estudiantes y a las organizaciones que se conectan, no solamente del componente comunitario y la red comunitaria, sino que nos está acompañando también organizaciones eh, en Uruguay y en Argentina y Bolivia. Eh, Vamos a expresar sí los saludos también. Nos están saludando también desde Cali, Viviana Romero, desde Cali, Colombia. Gracias por conectarse. Vamos recordando que esta escuela es nuestra 10ª edición de la Escuela Salud y Calle, en la cual logramos de alguna manera acercarnos a diferentes escenarios que nos permiten hablarle a la comunidad de diferentes razones. Para esta edición ha sido muy importante que tenemos un gran componente en términos de salud, para contarles que nos han invitado. Paraguay nos ha invitado para que el 4 de abril o el 7 de abril podamos contar lo que es esta escuela y contar las acciones que la Fundación Procrear hace en términos de salud. Vamos a estar en un webinar que llaman ahora, uno ya lo han llamado desde pandemia, ¿cierto? Contando cómo el tema el trabajo comunitario en calle, este tipo de escenarios, las acciones que hacemos con diferentes poblaciones, en términos de salud ayudan a ser un componente comunitario importante. Estamos grabando, como ya les dijimos a todos, en este primer módulo y en nuestro segundo encuentro de enfoque diferencial en salud, se habla sobre el enfoque diferencial en atención en salud y políticas públicas. Destacamos la participación de muchos líderes y lideresas sociales, de organizaciones de base comunitaria, eh, nuevas instituciones y las universidades, la FUCS, los Libertadores y el Rosario, quienes actualmente realizan la práctica profesional en la Fundación Procrear. Destacamos también la participación de organizaciones de la Red Raíz Colombia, red que trabaja el modelo ECO2 y que estamos adelantando diferentes acciones posibles tanto en Bucaramanga, en Cali y en otros lugares. No sé si ya nos acompaña Raúl Félix Tovar, que es la persona que nos ayuda también desde la escuela y las transmisiones que hace Corporación Viviendo, que están muy activos en redes con un programa que están haciendo semanalmente, que es las que van a expedir el certificado desde la escuela de Corporación Viviendo. Eh, Agradecemos entonces las alianzas también con los estudiantes de enfermería. Creo que ellos van a tener, ahora que yo termine la presentación, unas palabras. Milena me confirma. Sí, señor. Por- bueno, que son las personas que nos han colaborado con esta edición, con esta 10ª edición de la escuela. Em, Como decía, saludamos entonces a los invitados de Argentina, México, Brasil, Los Ángeles, nos están escuchando Bolivia y diversas ciudades de Colombia como Medellín, Bogotá, Bucaramanga y Cali, como nos acaban de dar un saludo ahí por el chat. Está la revista La Calle, está también otros medios de comunicación de la localidad de Los Mártires. En este sentido, entonces, antes de presentar a nuestro invitado, entonces quiero darle la palabra a las estudiantes de Enfermería del Rosario, que pueden abrir sus micrófonos, quieren abrir su cámara. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Y aquí nos acompaña Kaylee Cuero, quien Sí, es señora, muy estudiante de buenos días. octavo semestre. Adelante. Entonces voy a hablar en representación de todas mis compañeras. Entonces, en nombre de la Universidad del Rosario,
y de manera muy especial desde el programa de enfermería queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por permitirnos participar en este espacio tan valioso como lo es la Escuela Salud y Calle. Para nuestra universidad es un gran honor acompañar estos escenarios que nos recuerdan que la salud no es únicamente un concepto clínico e institucional, sino que también es una experiencia profundamente humana que se construye en la vida cotidiana, en los encuentros, en las conversaciones y en los territorios donde transcurre la vida de las personas. Por eso, desde la enfermería creemos firmemente que el conocimiento cobra su mayor valor cuando se dialoga con la realidad social y cuando se pone en servicio de la vida. Por eso este espacio que la Fundación Procrear nos ha abierto ha sido muy valioso y muy enriquecedor para nuestra práctica como profesionales y les queremos dar la gracia. Muchas gracias. No, a ustedes muy amables, muchísimas gracias. Que ustedes hayan liderado y motivado esta 10ª edición, ponen un punto muy alto para convocar a los otros estudiantes a que se tomen estos espacios pedagógicos y de formación en términos, digamos, de poder multiplicar de alguna manera las experiencias que que hacen las organizaciones sociales. Eh, entonces vamos a recordar y muchas gracias. Siempre los saludos especiales y siempre los recuerdos. Con la Universidad de Rosario nos diga ya más de 25 años de prácticas de manera continua. Y eso es, digamos, no es menor sostener uno este trabajo. Para recordar algunas cosas, al final el diligenciamiento de la lista de asistencia que estamos transmitiendo por otras redes. Para participar solo es levantar la mano y esperar su turno, que no sean, digamos, intervenciones muy extensas y bueno, si pueden ir multiplicando mientras tanto la transmisión y mientras estamos acá, pues muy chévere. Muchísimas gracias. Eh, Profesor Julio Eduardo, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por sumarse a esta apuesta de los estudiantes y de la organización social. Filósofo, psicólogo, magíster en educación de la Universidad de los Andes, magíster en salud mental comunitaria de la Universidad del Bosque, doctorante en en desarrollo local y cooperación internacional de la Universidad Politécnica de Valencia, profesor de la Facultad de Enfermería y director de Maestría en Salud Mental y Comunitaria de la Universidad del Bosque, investigador asociado a MICiencias, cofundador del colectivo de profesores cuidadores, investigador en promoción de la salud en entornos educativos y en salud mental con enfoque participativos y emancipatorios. Eh, Diseño de ambientes saludables y evaluación de capacidades y desarrollo humano. Muchísimas gracias, profesor Julio. Uno siempre dice acá, están los micrófonos listos. Gracias por sumarse a esta iniciativa comunitaria de una organización social y comunitaria y bienvenido. Vale, compa, pues muchas gracias, muy buen día para todos y para todas. Pues es un gusto poder compartir un poquito acá la palabra. Me disculparán si me pego. Me entusiasmé con el tema y cuando hablábamos con Mile le decía, no, vamos a hacer algo cortico, pero cuando lo estaba preparando, bueno, creo que me entusiasmé, entonces recordar como ya lo comentaban, manos abiertas, micrófonos abiertos, eh, que, que, que que hagamos de ese espacio también un espacio en medio de las pantallas, un espacio de calle. Gracias a la Fundación por Crear y a todos los aliados y aliadas que convocan, ¿no? La Escuela Salud y Calle en lo particular también la admiro, creo que son dos categorías urgentes de seguir juntando. El- en el marco de pensar la salud desde enfoques descentralizados, desde enfoques emancipatorios, eh, aparece la posibilidad de juntar esos espacios, ¿no? De pensar que la salud no es una, como lo decían, y ahí creo que tendrá cierto tinte, eh, como viene de la filosofía de Hegel y de Marx, la teoría no puede estar separada de la ética y de la política. Lo epistemológico es ante todo una apuesta por la transformación social.
y esta semana no puedo dejar de comentarlo. Eh, por allí en este clima electoral en el que estamos, pues se habla de que no deberíamos pagar por la salud, sino solamente por la enfermedad. Y eso es algo crítico, que hay que pensar, que hay que posicionar, que hay que reflexionar y al que hay que hacer apuestas. Porque la salud o el proceso salud de enfermedad y cuidado es un proceso que producimos en la vida cotidiana y que producimos en esa relación entre salud y calle. Entonces, pues un gusto poderles acompañar. Voy a ir compartiendo pantalla. ¿Me confirman si ya se ve? Sí, sí, profe. Listo, vale, muchas gracias. Bueno, quise llamar a esta presentación el ecosistema de la equidad, enfoque diferencial y humanización en el sistema de salud colombiano, de la estandarización burocrática a la empatía territorial. Hay una idea central que quiero posicionar, no creo que no me detendré tanto en temas de política pública, pues son documentos, son es información que podemos consultar eh, en otros momentos. Y hay una idea transversal que quiero posicionar que tiene que ver con que el enfoque diferencial y la humanización no necesariamente está situada en el sistema, ¿no? Sobre todo cuando entendemos la política pública y los sistemas como muchas veces algo abstracto o que tiene que ver con grandes tomadores de decisiones, sino que como lo convoca también la escuela, el enfoque diferencial y la humanización es algo que se encarna en la práctica y que debe atravesar desde la noción de práctica y como práctica social, debe atravesar nuestra vida cotidiana, nuestro quehacer. Si lo ubicamos en el trabajo de la salud, o si lo ubicamos en el amplio, valioso y admirable esfuerzo de las organizaciones sociales que están en el campo, ¿no? Entonces, he estructurado esta presentación, creo yo, en tres grandes momentos. Lo primero será como hacer un pequeño rastreo de problematización. Finalmente, que hoy en día hablemos de enfoque diferencial, que nos preocupemos por la humanización, tiene que ver también con un trasegar histórico, con unas luchas históricas, con un posicionamiento ético-político que se ha venido desarrollando en diálogo permanente entre los distintos actores e involucrados de lo que implican los procesos de salud, que finalmente somos todos y todas, ¿no? Entonces, dar cuenta de la problematización, como de en qué está fragmentado y quebrado eso que llamamos sistema. Luego, sí tocaré algún par de momentos sobre lo que implica el enfoque diferencial en política, en política pública, un par de ejemplos de cómo el enfoque diferencial pues atraviesa directamente la estructura de atención poblacional y cerraré con dos propuestas puntuales que se vienen desarrollando particularmente, perdón, particularmente desde Brasil. Entonces me uno a la crítica que plantea Wagner de Souza Santos desde Brasil, con la crítica en términos de gestión institucional y claramente la crítica que atraviesa también una propuesta para pensar que efectivamente el enfoque diferencial, la humanización, eh, tiene que ver con una transformación de ese sistema. Y cuando hablamos de transformación de sistema, hablamos de transformación epistemológica, ontológica, metodológica e institucional. Y claramente que nos atraviesa los cuerpos, territorio y pues a cada uno y a cada una como sujetos de coproducción de salud y de cuidado. Y un referente también importante a nivel nacional que tiene que ver con el trabajo de la Universidad de Antioquia, particularmente el profe Fernando Peñaranda,
de la profe Patricia Molano, que vienen también desarrollando algunos enfoques en torno a la educación popular y a una categoría bien interesante en torno a la pedagogía. Entonces, bueno, ese es como el marco sobre el cual se desarrolla esta presentación. Quise arrancar por una crónica que leí hace algunos años, pues fue publicada en El Espectador ya hace algunos añitos. Entonces me permito leerla y a partir de allí vamos hilando. El miedo, crónica de un cáncer. María Cristina Restrepo introduce el factor miedo como una aterradora variable a la hora de asumir desafíos humanos tan complicados como el de tener que afrontar un cáncer. El miedo, como resultado de un comportamiento inducido, a veces por los propios médicos, en cuyas manos está poder curar la enfermedad. ¿En qué momento esa relación tan estrecha sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, sobre nuestros sueños, se transformó en una relación mediada por algo tan paralizante como el miedo? ¿Y en qué momento la construcción de sentido y significado sobre el proceso de salud empezó a configurar una relación jerárquica donde hay un poseedor de verdad que ejerce una violencia sobre aquel que necesita, anhela estrechamente la cura? ¿No? Y acá tenemos el intertexto que iré haciendo permanentemente también con la perspectiva de Michel Foucault, particularmente en los elementos que él comenta sobre esa relación de saber-poder y los ejercicios de dominación y regulación del cuerpo y las poblaciones que termina legitimando tantas formas de violencia en nuestra vida cotidiana. Continúa la crónica. ¿Qué es el perrito? Acá está mi perrito. La bata blanca. Le cuelgan amplios pliegues sobre el cuerpo de líneas alargadas. Lo miro con hostilidad. Siento la desconfianza que me despiertan los de su profesión. Los que ya no recetan por teléfono ni van a visitar a los pacientes a la casa. Los que necesitan un sinfín de exámenes para diagnosticar un resfriado. Los que ostentan esa autoridad que tanto me incomoda. Es un carcoma. La palabra muerte pasa a ser la representación de algo real. Un segundo. Parito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah. La palabra muerte pasa a ser la representación de algo real, no de una eventualidad. Tengo cáncer, Marta María Cristina. ¿Qué pasó, perrito? Ya, ya. Está mi perrito por acá, saludando a los amigos perris vecinos. Bueno, profe, no, tranquilo. Aquí para contarte que ya tenemos unos saludos especiales también de los estudiantes, de compañeros del bar que se están conectando también. Entonces, ahí aprovechamos para dar esos saludos. Se han conectado también de otras ciudades, entonces también los saludos de Corporación Viviendo, de Corporación Consentidos. Gracias. Vale, muchas gracias. Continúo esta crónica. El Vía Crucis empieza. Enfermeras herméticas y más exámenes. La presencia del médico ha dejado de ser tranquilizadora, grata, cálida, como antaño, cuando había tiempo y una medicina más personalizada, para transformarse en una suerte de verdugos que confunden la frialdad con crueldad, cuando emiten sus vaticinios fatalistas y sus pronósticos reservados. El miedo ronda en los corredores de los hospitales, en las salas de espera, en los sobres tamaño oficio que encierran resultados.
La relación de saber-poder que se ha estructurado en torno a los discursos ético-políticos de la salud han configurado una estructura que atraviesa las distintas dimensiones de lo que implica el sistema o eso que llamamos sistema de salud, que atraviesa desde el componente más básico del humano, que tiene que ver con lo relacional y que en una manera articulada, ahí sí funciona la y la intrasectorialidad, va construyendo la noción ontológica del sujeto enfermo, va construyendo una noción de alteridad, de entender al otro desde ya no su noción de dignidad, desde ya no su noción de humanidad, sino su noción de monstruosidad. La relación de saber-poder que termina amparando los discursos y las autoridades en salud configuran entonces de esa manera un enfoque objetivo, detallado, explicativo, para entender al otro como un otro lejano y distante. Y eso, que arranca por lo relacional, termina configurando también estructuras que van de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en torno a sistemas de exclusión social, a sistemas de construcción de una otredad sobre lo cual un saber legitima una violencia sobre el otro. Y ese otro que termina siendo un cuerpo descuartizado, si lo miramos desde la medicina, que termina siendo una monstruosidad, si lo miramos desde la salud mental, como también se ha elaborado, se han desarrollado los estudios, si lo pensamos desde Michel Foucault al trabajo también del profe colombiano Abel Martínez, que tiene su historia de la locura en Colombia, por ejemplo, donde efectivamente dan cuenta de cómo el discurso de salud ha sido un discurso también que históricamente construido monstruosidades y que ha transformado la noción de sujeto a noción de objeto, a ser intervenido, descuartizado, fragmentado incluso en sus propias partes físicas para ser entendido entonces y desarrollado acá toda una manera de comprender la salud más bien alineada con la enfermedad. La deshumanización del sistema entonces no es un accidente, es una falla estructural y ese va a ser el punto de partida. Es un déficit de voluntad individual y de nuevo que atraviesa desde nuestra práctica en la vida cotidiana hasta los grandes aparatajes de política pública y de construcción de los modelos hospitalarios, donde hemos empezado a entender el síntoma en términos históricos en un marco de un sistema que se percibe frío y distante y que genera frustración tanto en el usuario como en el profesional. Ya también hay un corpus de investigación importante sobre cómo los dilemas morales a los que son sometidos los profesionales de la salud en la atención del sistema también generan una afectación directa en los profesionales. Cómo el hecho de no poder brindar la labor de cuidado atraviesa también la intencionalidad del profesional, como el diagnóstico de carácter estructural atraviesa una racionalidad clínica que tiene que ver con lógicas de control externo y de pensar la salud en el marco de las lógicas de mercado, en las lógicas del autoritarismo y lo que Wagner de Sousa Santos llamará la alienación institucional, siguiendo toda la ruta de análisis crítico de Deleuze y Guattari particularmente. Cómo la institución se vuelve entonces, en el marco de estas lógicas de mercado,
de los modelos neoliberales y capitalistas que piensan y ejecutan la salud, eh, generan un despliegue de autoritarismo sobre las distintas capas de profesionales del sistema, ¿no? Y que esto genera, pues, finalmente como resultado una clínica degradada que se basa en un modelo de queja y conducta donde la atención es automática, reglada y permite y pierde su capacidad de resolver problemas reales de salud. Es decir, cómo el nivel de automatización del sistema que prioriza la pantalla, que prioriza las historias clínicas desarticuladas, que prioriza el síntoma, se separa entonces de la construcción de alteridad y el reconocimiento del otro. Y por lo tanto, se separa de la posibilidad de comprender la dolencia, el malestar, el sufrimiento de la vida cotidiana. Por eso se tiende a separar la vivencia de la calle de la vivencia de la salud como sistema. Miremos un poquito desde el enfoque sistémico multicausal, cuál es el análisis que se puede hacer de dónde vienen también algunos de los componentes de la complejidad del problema que atravesamos. La deshumanización, entonces, desde esta mirada, será un síntoma de unos condicionantes o de una determinación sociohistórica, como le señala también la mirada de la epidemiología crítica que vienen desarrollando los amigos de Ecuador, eh, siguiendo la obra de Jaime Breil. Por un lado, ese sistema tradicional tiene una fuerza de reduccionismo, donde entiende o más bien ontologiza la enfermedad. El paciente, la persona, deja de tener una historia y se reduce el diagnóstico aislado, que prioriza el órgano enfermo. Cuando hablamos de ontologizar la enfermedad, estamos hablando desde la línea filosófica de que la característica o la esencia del ser deja de ser la posibilidad del sujeto agente de su transformación y ahora es un sujeto enfermo, determinado por esa condición, sin posibilidad transformativa. Y que por lo tanto abandona la posibilidad de su cuidado, abandona la posibilidad de la producción de la salud para dejarla en la jerarquía de los profesionales del campo. Por otro lado, hay una clínica degradada, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Intereses externos, enfoques centrados en el mercado, autoritarismo, que imponen este modelo automático. Una mirada también que viene de los enfoques empresariales, ¿no? Lo que llamamos el Taylorismo, una línea de producción industrial para pensar precisamente el sistema de salud, una línea de producción de cuerpos, de producción de enfermedad, de producción de farmacología, de producción finalmente de ese sistema salud-enfermedad, de hiperespecialización, donde el personal aísla en especialidades y por lo tanto aliena al paciente y a la persona. Ya no se ve al sujeto, se ve el hígado, el pulmón, el brazo, nos descuartizan, como lo enuncia también la lógica de Deleuze y Guattari. Nos volvemos cuerpos descuartizados en el sistema de salud. Y siguiendo el análisis de Michel Foucault en sus obras de Vigilar y Castigar, por ejemplo, hay una lógica manicomial, unos lazos de control social que excluyen al diferente y que esta lógica de vigilancia, control y regulación poblacional que viene inicialmente de los modelos carcelarios del panóptico, termina estructurando totalmente el modelo clínico hospitalario, como también el modelo educativo, como también distintas formas de regulación social que atraviesan la política pública. Entonces, ese reduccionismo médico, de nuevo, establece una noción del ser sujeto vinculado estrechamente a la enfermedad, es decir, borra nuestra historia, borra nuestra posibilidad de ser sujetos históricos, habla de una enfermedad total,
donde la dolencia, el síntoma, se vuelve el objetivo propio, donde se recubre entonces al individuo a partir de las etiquetas y los diagnósticos, donde empezamos a ser parte de los indicadores económicos de atención en salud, los indicadores de trastorno, los indicadores de enfermedad. La etiqueta aparece como un componente esencial para nombrarnos, más allá de nuestra historia transgeneracional, de nuestra historia social y cultural, ocultando el sujeto como una anulación sistemática de esas dimensiones, de nuevo, biográficas, sociales y ciudadanas, ¿no? Porque estamos hablando de enfoque diferencial que está centrado en un enfoque de derechos. Entonces la noción de ciudadano misma termina estando nublada, opacada y anulada. La gestión taylorista que comentábamos, que se inspira e imita esa producción industrial y fragmentada del cuidado, empieza a atravesar una serie de estaciones. La fragmentación del trabajo, ¿no? Ya lo comentábamos, ¿no? El paciente se divide en órganos y sistemas aislados. Nadie ve la integralidad, nadie nos ve y muchas veces pasa en la consulta directa. La pantalla ha ganado, la historia clínica y el registro ha ganado por encima de la corporalidad, de la presencia misma, de la posibilidad de la interacción y el relacionamiento en el anhelo de la cura. Pero eso no está, es decir, no se trata de culpar ahora a los profesionales de la salud, porque eso tiene un vínculo muy estrecho con la alienación profesional. Trabajadores aislados en especialidades e hiperespecialidades que pierden el sentido de ese cuidado integral, donde el usuario, la persona, el paciente, termina siendo una carga que requiere cuidado, salvación y que además es una carga administrativa en una línea de montaje infinita, donde finalmente el resultado se vincula al abandono, donde el paciente muchas veces es desechado cuando no encaja en el proceso, cayendo en la desatención, el olvido o los procesos burocráticos de entrega de medicamentos. La lógica manicomial persiste como mecanismo de exclusión y control social, desde la misma organización física de los sistemas de atención. Más allá del edificio, el manicomio es el ejemplo extremo de deshumanización que produce un lazo en la cultura que excluye sistemáticamente al diferente. Las puertas giratorias de la atención ya también han sido investigadas. Los espacios físicos con los que se sigue produciendo la salud en los sistemas hospitalarios siguen estando vinculados a sistemas de control, vigilancia y regulación. Ese manicomio invisible que no acabó con los procesos en salud mental, por ejemplo, si miramos la trayectoria de la desmanicomialización, sino que atraviesa el disciplinamiento y el control que opera directamente en los procesos burocráticos de la atención en salud y que estructuran un proceso de violencia simbólica en una relación, como lo veíamos desde la crónica, que atraviesa el diagnóstico, la producción de enfermedad, donde no solamente se trata de falta de amabilidad, sino de una violencia simbólica que se reproduce en cada forma comunicativa, donde se posterga o se abandona muchas veces la atención, donde se tiene miedo al proceso de salud, de enfermedad y cuidado, donde la autodeterminación y la autonomía se pierden, donde la identidad se pierde, donde las creencias personales del profesional empiezan a tener también dilemas éticos que no son problematizados directamente en los procesos de salud. Vamos haciendo el vínculo desde esta problematización hacia lo que la política pública invita, ¿no? Estamos conversando sobre el enfoque diferencial y hay que decir, el enfoque diferencial también tiene que ver con logros y luchas políticas importantes en los sistemas de salud.
En este caso, también logros en las disputas filosóficas que venían del utilitarismo de Hume, que atraviesan las lógicas de la justicia distributiva que propone Rawls específicamente y que logran tener algunos lugares en la política pública de Colombia en particular, donde aparece la posibilidad de entender la salud como derecho fundamental, la exigibilidad de servicios, la accesibilidad y la calidad sin discriminación, ¿no? Y acá hay componentes importantes para pensar lo diferencial en la atención en salud. No obstante, de nuevo, como lo sabemos, hay brechas de atención y barreras de atención que pese a que estén en la política pública, no están llegando al sistema, no están llegando a la práctica, no están llegando a las relaciones eh, entre los profesionales y las personas que requieren de ella. Aparece también en clave de justicia distributiva un enfoque de interculturalidad, un enfoque diferencial para pensar, por ejemplo, todo lo que se ha desarrollado en la atención primaria en salud y mucho más recientemente lo que se empieza a llamar atención primaria social. Y que claramente nos invitan desde esta lógica de la filosofía política a problematizar la tensión entre eso que se llama igualdad o eso que llamamos igualdad y eso que llamamos equidad, para pensar que el enfoque diferencial atraviesa la lógica, de nuevo, de la justicia distributiva, que tiene un vínculo con las nociones de equidad, no con las nociones tergiversadas de la igualdad. De nuevo, en este gráfico podemos ver, por un lado, la idea de la igualdad como una idea de estandarización, que es lo que atraviesa gran parte de los sistemas latinoamericanos en salud que tienen las lógicas neoliberales, donde se considera que la igualdad tiene que ver sencillamente con la universalización del servicio. Entonces, que todos estén en el sistema, ya, con eso es suficiente. Es decir, se asume que entregar exactamente los mismos recursos a todos genera salud, pero ignora los condicionamientos y las determinaciones sociohistóricas de, de las barreras de origen, de las diferencias contextuales e interculturales. Transitar hacia un enfoque de equidad diferencial, implica asegurar que todos tengan las mismas oportunidades. Reconoce la edad, el género, la etnia, la discapacidad, la diversidad funcional, que todas estas condiciones determinan cómo vivimos y enfermamos. Eso atraviesa pues el Plan Nacional de Salud Pública, atraviesa distintas políticas y nos permite efectivamente entender que no se trata solamente de una lógica de universalización de servicios o de acceso a servicios, sino de que se trata de entender las diferencias que históricamente se han construido y que deben ser atendidas como un principio que no es solamente técnico, sino que es una urgencia ético-política. Si miramos estos dos enfoques, pensar la igualdad implica la idea de que todos los pacientes son idénticos, implica la estandarización, implica claramente la exclusión de los grupos vulnerabilizados históricamente. Pensar la equidad desde el enfoque de justicia distributiva parte de la diversidad y del reconocimiento de las barreras históricamente construidas. Implica que el sistema se adapta a la realidad del territorio, a la identidad, a la diferencia cultural. Implica que el enfoque diferencial es un motor de transformación de la universalidad, pero ya no entendida como estandarización, sino como reconocimiento de las condiciones y determinaciones sociohistóricas de cada población, contexto, cultura y persona. Entonces, pensar la salud en el marco de los derechos y en el marco del enfoque diferencial, de nuevo, no tiene solamente una mirada técnica, administrativa, sino que atraviesa la dignidad humana, atraviesa los enfoques de cuidado de la salud centrados en la persona. Y allí tenemos pues algunos referentes en clave de política pública que nos permiten pensar esta lucha por los derechos.
y el derecho a la salud. Entonces, pensar este diálogo precisamente entre salud y calle implica también un escalonamiento del proceso, donde no pensemos la salud como un proceso de enfermedad hospitalario, sino que se piense la salud vinculada con la calle, vinculada con el territorio, vinculada con la historia, vinculada con los determinantes y la determinación sociohistórica, donde entonces no se trata de atender la enfermedad de manera crítica, en enfermedades de alto costo, sino que se trata de pensar los procesos de salud, de enfermedad y cuidado en torno a las condiciones básicas de dignidad de la vida, desde el acceso a agua potable y alimentos, desde zonas de orientación y centros de escucha, equipos móviles, y claramente un proceso que nos permita como objetivo, propósito y fundamento epistemológico, ético y político la producción de la vida. Hoy en día también ha estado muy en fuerza los procesos decoloniales y la mirada sobre el buen vivir que atraviesa también nuestros contextos, digamos, no solamente en clave de lo que aprendemos desde las perspectivas ancestrales indígenas, sino de cómo el sistema de salud se puede nutrir también de esta mirada. Ahora, miremos entonces a continuación cómo el enfoque diferencial opera en poblaciones específicas. El enfoque diferencial se ha venido trabajando desde política pública muy estrechamente vinculado a poder atender condiciones de vulnerabilidad social. Entonces hablamos de mujeres y género, hablamos también de atención diferencial para comunidades LGBTIQ+, y más, poblaciones étnicas o habitantes de calle, inmigrantes. Acá lo ponemos como un ejemplo. Sin embargo, como lo comentaba al comienzo, la intencionalidad o una idea que atraviesa también esta mirada es que no pensemos solamente el enfoque diferencial en términos de diferencias poblacionales, sino que pensemos la necesidad de enfoque diferencial como una práctica que nos atraviese la vida cotidiana y que no se trata entonces ahora de mega fragmentar la vida y la atención, siguiendo también la mirada del marxismo y el posmarxismo. Las luchas por la dignidad humana son totales y plenas. No generaremos una transformación total hasta cuando todos logremos la dignidad y la emancipación. Si bien es necesario el enfoque diferencial en términos de atender esas barreras históricas, la equidad es para todos y todas. Entonces, siguiendo este gráfico, podemos pensar algunos ejemplos del enfoque diferencial en mujeres y género, vinculado, por ejemplo, a los enfoques que han venido desarrollando la economía del cuidado, que reconocen las particularidades del peso de salud, enfermedad y cuidado de las mujeres en particular, donde se reconoce la barrera histórica del trabajo no remunerado que afecta a la salud física y la mental, y donde el sistema entonces debería, desde una mirada sistémica y compleja, reconocer esos roles de cuidado, los tiempos dedicados a este proceso y que incluso no son iguales en los contextos urbanos y en los contextos rurales o campesinos. Pensar la atención diferencial en las comunidades diversas implica el derecho a la identidad, la exigencia de certificados de patologías y lenguaje discriminatorio, que ha sido una barrera histórica, que todavía se sigue presentando en el relacionamiento uno a uno en los centros de atención. Implica una solución compleja donde el sistema se ajusta al usuario, no desde el prejuicio, no desde la etiqueta, donde muchas veces se atiende desde la condición de género que ha sido atribuida a la cédula y no desde la construcción del sujeto histórico con el que nos relacionamos en el día a día. Para las poblaciones étnicas, el componente central que es el diálogo de saberes, ya revisaremos un caso puntual sobre esto, donde efectivamente hay una barrera histórica de la imposición exclusiva de la medicina occidental como única ruta de curación, excluyendo los saberes ancestrales y tradicionales. Tenemos un ejemplo importante en el sistema de atención que integra saberes ancestrales, que es el CISPI, que tiene unos desarrollos territoriales muy importantes en el país.
O, por otro lado, si miramos la situación de habitantes de calle o de migrantes, donde están en condiciones de vulnerabilidad extrema, vulnerabilización, habría que decir, para separar la categoría de vulnerabilidad también como un determinante y pensar que la vulnerabilidad ha sido también una construcción histórica en contextos de inequidad e injusticia social. Entonces son poblaciones que han sido vulnerabilizadas muchas veces sistemáticamente por los procesos de gobernanza estatal, donde hay unas barreras históricas de una atención condicionada a al mismo reconocimiento de la ciudadanía y que aparecen también miradas desde los modelos de reducción de daños y equipos móviles resolutivos que permiten descentrar la etiqueta de criminalidad que muchas veces se atribuye a los habitantes de calle y los migrantes para pensar de nuevo el componente de atención integral a sus situaciones. Mirando un par de ejemplos muy específicos. Entonces, si pensamos, por ejemplo, la salud de las mujeres, hablamos de el peso invisible de la economía del cuidado, ¿no? Que ya se viene problematizando, que ya se vienen avanzando en estas perspectivas desde un enfoque de género. Y hay que pensar, de nuevo, tampoco se trata de que todas las mujeres deban o sean madres, ni que todas asuman los mismos roles, pero estructuralmente sostienen la economía del cuidado. Y la economía del cuidado tiene un desbalance respecto a la remuneración y un reconocimiento también económico y social de esta labor. Pensar un enfoque en salud diferencial para la mujer, para las mujeres, en sus contextos diferenciales entre lo urbano, lo rural, lo campesino, también atraviesa la mirada de los sistemas de salud. En clave de la salud indígena, de nuevo el CISPI tiene unos referentes muy importantes, muy bonitos sobre lo que implica el diálogo de saberes. El sistema indígena de salud propia intercultural tiene unos desarrollos muy potentes en el Cauca, tiene unos desarrollos muy potentes en otras territorialidades del país. Articula y no se trata de darle prioridad en términos de violencia epistemológica a un saber sobre otro, sino ponerlos en diálogo, articularlos. La medicina occidental con la sabiduría ancestral. La medicina occidental que tiene unas lógicas positivistas que no se pueden desconocer, que no se pueden negar, que tienen su aporte y también sus límites, pero que entren en diálogo, no para violentar otros saberes, sino para reconocerlos y articularse en torno a las lógicas también interculturales. En este caso, con la sabiduría ancestral, que tiene unos enfoques específicos para entender si lo miramos, por ejemplo, en términos de salud mental, las categorías de salud mental y trastorno mental que se reconocen en la mirada de la medicina, la psiquiatría, la psicología y los saberes de la salud mental comunitaria en el orden occidental, no siempre tienen ni siquiera una palabra o una categoría para ser nombradas por las comunidades indígenas. Lo que nosotros llamamos salud mental, por ejemplo, hay comunidades indígenas que lo llaman armonización espiritual, relación de equilibrio con la tierra, que son enfoques y miradas que la fragmentación del conocimiento occidental muchas veces no ha logrado comprender, asimilar y empalmar en un diálogo de saberes. Si pensamos, por ejemplo, el enfoque diferencial en salud en habitante de calle, hay que pensar que el territorio es el hospital. No podemos seguir pensando en el hospital como el único poseedor de la noción de la cura, sino que el territorio, de nuevo, la calle es el espacio también de interacción sobre los procesos de salud, enfermedad y cuidado, y el tránsito necesario hacia los modelos de reducción de riesgos y daños. En Bogotá, particularmente, con muchas críticas que puede tener, por ejemplo, los procesos que se adelantan en el Parque Tercer Milenio. Muchas críticas porque también fue un proceso de gentrificación, también fue un proceso de desplazamiento, también fue un proceso de exclusión social. Actualmente adelanta también modelos de reducción de riesgos y de daños, donde al habitante de calle se le atiende, se le cuida sus necesidades básicas e incluso no necesariamente se le está obligando a entrar al sistema, porque hay habitantes de calle que desde su propia autonomía deciden no entrar al sistema de salud. No les interesa entrar al modelo
de vida que se ofrece en las ciudades contemporáneas. Entonces, para el habitante de calle, de nuevo, desde los enfoques diferenciales, no se trata solamente de jalonarlos a la intencionalidad de ciudadanía vigente. Se trata de identificar los espacios de cuidado en el territorio, en la calle, de reconocer que la salud se juega en ese territorio, mitigando riesgos sin exigir dejar el consumo, por ejemplo, como paso previo, sin criminalizar, sin etiquetar, reconociendo la autonomía y la diversidad, que sin embargo, eso no lo excluye de los lugares de cuidado, como los refugios, los centros de escucha, los lugares que proveen ese cuidado básico de necesidades, como agua potable, alimentos, y espacios libres de prejuicio para el cuidado, donde efectivamente nos salimos del hospital, nos pasamos a la calle, nos pasamos al territorio y empezamos a hablar de servicios descentralizados, de servicios comunitarios, de servicios territoriales, de equipos móviles, donde entonces se superan las barreras burocráticas de si tienes una cédula que te identifica como ciudadano y te dé el lugar de persona y se te reconoce como persona por tu ontología, por tu ser como sujeto histórico. Y desde allí se brindan los cuidados respectivos. Para ir conduciendo entonces al cierre de este espacio, el tránsito o lo que permiten las luchas históricas que nos llevan a reconocer el enfoque diferencial en salud atraviesan la búsqueda de la humanización de los servicios. He llamado entonces hasta este momento final el tejido del cuidado hacia la humanización estructural del sistema de salud en Colombia. Y de nuevo, atendiendo a la idea central que comentaba al comienzo, que la humanización como los enfoques diferenciales no tienen que ver solamente con un sistema como algo abstracto e aislado, sino que atraviesa nuestra práctica. Acá voy a comentar muy estrechamente de la mano de la obra de Wagner de Sousa Santos, que habla precisamente de la alienación institucional y de algunas alternativas para repensarnos en los sistemas de salud, particularmente desde los enfoques diferenciales y la búsqueda de humanización. Entonces, el corazón del servicio debe ser o estar amparada al principio pro persona y pro colectivos, donde la humanización no solamente debe ser relativizada a una manera de ser amable, sino que debe ser la garantía del servicio, donde se parta del respeto absoluto a la dignidad y a las creencias y culturas de las personas, como una obligación epistemológica, ética y política que atraviesa los roles profesionales y la interacción, donde la atención esté cada vez más centrada en la despatologización, en la no discriminación y desprovista pues de tantas formas de racismo y xenofobia que nos atraviesan. De nuevo, la humanización entonces desde este enfoque no es solamente un barniz, una cortesía, no es un saludito, como a veces se reduce o se relativiza, sino que hace parte de de una infraestructura epistemológica y política que atraviesa desde entender al otro como persona y como sujeto concreto, como le decíamos, con su biografía, con su historia, con sus condicionamientos sociohistóricos, que atraviesa lo que Wagner de Sousa llama equipos de referencia y un enfoque de matriciamiento o de los equipos matriciales como alternativa de transformación, donde atraviesa también pensar la institucionalidad desde enfoques de gestión democrática y donde pensamos como prioridad un enfoque territorial y centrado en la comunidad. No puede existir un cuidado humano a nivel micro, a nivel del sujeto, del relacionamiento, si persisten lógicas de línea de montaje a nivel macro, es decir, en la gestión. Debemos pensar una clínica ampliada, es decir, debemos pensar un ecosistema que deje de etiquetar y formatear los cuerpos y comience a producir y coproducir sujetos con derechos. Una salud pública que funcione como pulmón de aire frente a la barbarie y la violencia que nos atraviesa.
Entonces, pensar la deshumanización implica lo que todos nos hemos enfrentado en cada cita médica y es una práctica centrada en las pantallas, un uso, un uso exclusivo de tecnicismos médicos que muchas veces no comprendemos, una frialdad física que desconoce y que ignora la incertidumbre del paciente y de la persona. Pensar una práctica humanizada implica cultivar la escucha activa, implica cultivar la alteridad, el reconocimiento legítimo y pleno del otro, implica la comunicación asertiva, implica la empatía corporal. Ahora, atraviesa lo que Michel Foucault nos traía también en torno a cómo las formas de regulación y control social tienen una lógica micropolítica. En este caso, la micropolítica de la consulta. Pensar entonces que esa micropolítica de la consulta, de nuevo, no habla de un sistema abstracto que genera formas de regulación y de violencia, sino que eso lo hemos encarnado en nuestra práctica de la vida cotidiana. Te- Nuestro cuerpo ha encarnado formas de violencia que atraviesan esta micropolítica en la atención en salud. Entonces, se trata de transformar subjetividades a favor de la vida. De nuevo, las transformaciones del enfoque diferencial que tienen un lugar en la política pública deben transformar también la infraestructura de los sistemas de salud, las formas de atención, la burocratización y claramente el lugar más específico que encarnamos en los procesos de relacionamiento. La humanización y el enfoque diferencial no son tareas para el futuro, son prácticas que prefiguramos hoy en cada consulta, en cada espacio de coproducción de salud. Wagner de Sousa Santos propone la metodología que él llama Paideia. Tiene un par de textos muy bonitos donde recoge toda esta experiencia y propone una reforma epistemológica para recuperar lo que él llama esa clínica del sujeto, que es una clínica ampliada que busca reconstruir la práctica médica o en salud ampliamente en torno a la persona, ya no al síntoma, no al órgano enfermo, sino a la persona como sujeto histórico, que plantea la gestión democrática de las instituciones como una forma de transformar la arquitectura del poder institucional para curar la alienación del trabajador. De nuevo, como lo comentaba hace un rato, no se trata de buscar culpables en los profesionales de la salud, porque también el sistema alienado genera prácticas alienadas y las reproduce, como también Freire desde su crítica de la pedagogía bancaria nos lo comenta. Y que la producción de vida cambie su objetivo final, de simplemente pensar el sistema de salud diferencial como una forma de eliminar la enfermedad para formas de expandir la capacidad de vivir. O si nos vamos también al enfoque de desarrollo humano, el sistema de salud como una posibilidad de que todos podamos ser y hacer aquello que valoramos, como lo menciona también María del Consuelo Chapela, un referente muy lindo desde México, con la promoción crítica de la salud. Pensar la salud como una capacidad humana, la capacidad humana que tenemos todos y todas para poder diseñar y lograr ese futuro que deseamos. El cambio de paradigma institucional implica entonces pasar de esa clínica degradada, hegemónica, a una clínica ampliada. Desde la metodología Paideia, siguiendo a Wagner de Sousa, podemos mirar las siguientes dimensiones. En la clínica degradada, el objeto del trabajo, el propósito es la enfermedad, ontologizada y aislada. En la clínica ampliada entendemos al sujeto concreto, en su contexto social y biográfico. En la clínica degradada, la meta principal es la cura, eliminar los síntomas, ¿no? Entonces, si me dolió algo, tómese la pastica. Un sistema medicalizado y farmacológico. En la clínica ampliada no nos interesa solamente eliminar el síntoma, nos interesa producir autonomía, producir vida, ampliar las capacidades de las personas y los colectivos. En la clínica degradada tenemos un enfoque taylorista, fragmentado, hiperespecializado. En la clínica ampliada que proponen los equipos matriciales, hablamos de equipos de referencia. Ya ahorita comentamos un poquito qué implica un equipo de referencia y redes de apoyo matricial. Y en términos de gestión institucional,
En la degradada, pues tenemos lógicas verticales, autoritarias y líneas de montaje. En la ampliada tenemos entornos colegiados, democráticos y de cogestión. Entonces, insisto, pensar el enfoque diferencial y la humanización no pone la responsabilidad o la culpa en los profesionales, sino que hace el llamado a la necesidad de transformación sistémica de todo el complejo de salud, de enfermedad y cuidado. Implica un tránsito de la enfermedad abstracta al sujeto en concreto, donde desde el iceberg del malestar psicosocial podemos entender que no se trata entonces solamente de poner la mirada en el síntoma, sino de mirar las condiciones estructurales que atraviesan desde la historia biográfica de las personas a las redes de dependencia, el contexto social y la determinación sociohistórica de la salud y la enfermedad, donde el propósito de la salud no solamente será la supervivencia, ¿no? Acallar el síntoma, centrarnos en la enfermedad, sino la producción de la autonomía. Y acá valoro mucho el trabajo de Wagner de Sousa porque nos vincula la categoría de salud con la categoría de autonomía. Y eso es bien bonito, eso es bien importante para pensar precisamente los procesos latinoamericanos de empoderamiento, de apoderamiento y de construcción de agencia social, donde de nuevo la salud y el proceso de producir salud vuelve al sujeto. Desde la crítica Foucaultiana, cuando él habla de la transición saber y poder, nos menciona cómo precisamente en la construcción que se va dando siglo XVII y XVIII de las grandes disciplinas y saberes de la época, lo que se va dando es una expropiación del sujeto de su propio cuidado, que va quedando configurado en lo que se termina configurando como las disciplinas y las profesiones de la época. Entonces acá, cuando hablamos de la relación salud, autonomía, volvemos la agencia del sujeto para producir su propio cuidado, atravesando pues este enfoque de producción de vida finalmente. Miremos entonces un poco a qué se refiere Wagner de Sousa con esos equipos de referencia. Cuando comparamos los modelos, la ruta fragmentada tradicional, hablamos de una ruta lineal, taylorista, del paciente a la consulta general, al especialista A, al especialista B, y todos hemos tenido que pasar por eso en el sistema de salud. Entonces uno no puede acceder, a no ser que pague la prepagada y tenga buena plática y, y buenas posibilidades económicas, o el plan complementario, bueno, tantas formas de capitalizar que se han inventado ahora. Si no se tiene eso, hay que pasar la ruta. Y muchas veces el tiempo de demora para el médico general y el médico general muchas veces porque tienen criterios también específicos del número de especialistas a los que pueden remitir, del número de medicamentos. Entonces el acceso al especialista no será tampoco tan lineal. Ahí habrá algunas barreras de acceso también a las especialidades. Los equipos de referencia ponen en el centro a la persona, en la interacción de equipos interdisciplinares. Acá pues está el médico, enfermero, el psicólogo, la psicóloga. Sin embargo, habría que decir que desde los enfoques transdisciplinares, los artistas, las artistas, los sociólogos, los antropólogos deben empezar a tener un lugar en esos equipos de referencia. La producción de salud no solamente está en términos disciplinares en los profesionales de la salud, sino que está en una interacción mucho más amplia sobre la construcción de sujeto y humanidad. Habrá que hablar entonces de estos equipos interdisciplinares, habrá que hablar de la transición lineal entre especialistas y habrá que hablar de la práctica, de la reconstrucción del vínculo de confianza, como lo comentábamos al comienzo, saliendo de la lógica del miedo para volver a construir confianza con estos sujetos de cuidado, de ese acto terapéutico. El apoyo matricial del que hablaba Wagner de Sousa eh, identifica que la especialización al servicio del vínculo, que la especialización debe estar al servicio del vínculo, ¿no? Si no estamos hablando de que entonces los especialistas deban desaparecer, no es eso, sino que la especialidad debe fortalecer el vínculo y debe fortalecer el vínculo desde lo que él llama los equipos de referencia
que no se aíslan a tomar decisiones, sino que vinculan a la persona o el paciente en esa decisión, donde se articula una serie de saberes para el cuidado. En lugar de quitarle al paciente, el médico general, para aislarle una especialidad, los especialistas actúan como apoyo matricial, brindando soporte técnico, pedagógico, asistencial directamente al equipo de referencia. Nos dejamos de entender como sujetos aislados, donde cada uno está alienado del sistema y pensamos el apoyo matricial como una forma de construcción de vínculo también de los profesionales. Ahí sí como decimos popularmente, para todos y todas es importante recordar que no estamos solos y solas. Es decir, eso que sufrimos en la vida cotidiana, seguramente también lo está sufriendo otro. Y esto nos escapa de la lógica de los profesionales de la salud, donde el resultado esperado es que se construya un proyecto terapéutico más robusto y especializado, sin romper el vínculo principal con la persona y el paciente. Wagner de Sousa habla también de proyectos terapéuticos singulares, co-creación del cuidado en casos complejos, que tiene que ver también con que ya no está el especialista dialogando con su computador, sino que hay una lógica relacional que atraviesa la discusión colectiva, la redefinición del diagnóstico, la distribución de tareas y un sujeto activo, donde la persona o el paciente tiene un rol permanente, activo, reflexivo y crítico sobre su propio proceso de recuperación, ¿no? Hay muchas quejas de los profesionales de la salud y de las personas y pacientes, que es que ese muchacho no se quiere curar, es que no sigue la receta, es que no se toma los medicamentos. Y esto tiene que ver también con la jerarquización de la cura, porque el sujeto está desvinculado de la receta. Cuando hacemos parte del sujeto del proceso de la toma de decisiones, se crea una triada muy linda que Wagner de Sousa sitúa, la relación entre autonomía y responsabilidad. Cuando nos vinculamos a los procesos participativos, como lo señala toda la línea latinoamericana, Freire, Fassborda y demás, estamos generando las posibilidades específicas de construir autonomía y responsabilidad sobre mi propio proceso. Porque la responsabilidad no solamente la depositamos en ese sujeto abstracto de la medicina o de la salud, sino que la apropiamos en nuestra corporalidad y en la toma de decisiones sobre nuestro presente, nuestro futuro y nuestra corporalidad. De nuevo, otra de las dimensiones tiene que ver con la gestión en salud. Wagner de Sousa propone la gestión democrática. Desalienar al personal de salud es un requisito indispensable para sanar al paciente. Habla de los colegiados de gestión. Directivos y trabajadores toman decisiones estratégicas compartidas. No es solamente una replicación jerárquica de decisiones que atraviesan desde, ya ni siquiera se puede decir desde el administrador en salud, sino que hay que ir más arriba, hablar de la farmacéutica que está ordenando los servicios del hospital y que desescalonan jerárquicamente hasta llegar al profesional. Pensar la colegiatura de la gestión implica la participación del usuario, implica la construcción de sentido de obra, donde volvemos a recordar algo muy lindo, y es que quienes estamos en los procesos de salud estamos allí también por un compromiso social. No es una, pues bueno, uno que otro estará por accidente. Sin embargo, en los estudios que han hecho, por ejemplo, en términos de personalidad, en trabajadores de la salud, se encuentra que estructuralmente hay tendencias de personalidad vinculadas al cuidado. O sea, hay una búsqueda muy linda y muy estrecha de quienes nos dedicamos al cuidado de la salud, donde hay propósitos éticos de bienestar por el otro, que se nos olvida en el marco de alienación. Entonces, menos alienación laboral implica también una mayor capacidad de empatía clínica, una mayor capacidad de cuidado, una mayor capacidad de transformación en lo que atraviesa tanto el cuidado propio, el cuidado del otro y finalmente del ecosistema de salud del que estamos hablando. Comparando entonces, para ir cerrando, esa topología de cuidados tenemos arriba como el modelo taylorista empresarial nos habla de una lógica lineal,
Paciente, síntoma, enfermedad, ontología de la enfermedad, médico general, hiperespecialidad. El equipo de referencia del apoyo matricial nos habla entonces de una estructura distinta para pensar la relación, no solamente de la gestión de la institución, sino del relacionamiento cotidiano entre personas. Personas, pacientes, junto con los equipos de referencia, construyen conjuntamente estas relaciones de cuidado. Entonces, ese tránsito para desarmar la violencia simbólica en la consulta implica reconfigurar la relación dialógica y prefigurativa. Acá ya voy hilando con el otro conjunto de autores que comentaba al comienzo. El trabajo de la Universidad de Antioquia es bien importante acá. El profe Fernando Peñaranda, la profe Patricia Molano, tiene un artículo muy bonito sobre esto, siguiendo particularmente la experiencia de la Mesa por la Salud de Antioquia. Hay cosas bien bonitas para hilar. Entonces nos hablan precisamente de una transformación también que reconfigura lo pedagógico. Lo pedagógico, que en este caso no estamos hablando de la pedagogía que se restringe el aula de clase en procesos de enseñanza y aprendizaje, sino la pedagogía social, donde hablar de cogestión implica también usar un lenguaje inclusivo, respetar la identidad desde el primer contacto con la persona. Ese simple acto no es solo de buenos modales, es una práctica prefigurativa que subvierte la hegemonía, que nos recuerda la humanidad. Es un recordatorio de que no estamos sujetos y alienados por el sistema, sino que podemos reconfigurar en la vida cotidiana formas relacionales centradas en el cuidado, la dignidad y la diferencia. Lo que ellos llaman práctica prefigurativa no es esperar un nuevo sistema, de nuevo, que aparece abstracto, y entonces la culpa es del sistema. ¿Y quién es el sistema? El sistema somos nosotros que lo encarnamos día a día. Es anticipar ese futuro deseado en el presente. Prefigurar atraviesa la posibilidad de no esperar a que algo ajeno, distante o un otro haga el cambio, sino la posibilidad de en mi práctica reconfigurar ese cambio, en el diálogo entre el presente crítico y ese futuro deseado. Es el acto dialógico, dirá el profe Fernando y Patricia, de construir hoy el sistema digno que la ley promete. De nuevo, tenemos leyes muy bonitas, tenemos documentos muy potentes que todavía no hemos logrado encarnar, subvirtiendo el modelo tradicional mediante cada interacción clínica, consulta y decisión territorial. La diferencia, de nuevo, hilando el enfoque diferencial que nos convoca, no será solamente un recurso, vamos bien, perdón, será un recurso y no un problema, e implicará un tránsito entre ese paradigma negacionista, que homogeniza, que instruccionaliza, que cura la patología aislada, para pensar lo diferencial en torno a la pluralidad, en torno a lo dialógico y en torno a la construcción de justicia eh, equitativa, en este caso sociosanitaria. Entonces, ese tránsito de cobertura sociosanitaria, volviendo también a los casos poblacionales, implicará poder reconocer las particularidades sociohistóricas de cada población. Ahora, hablamos de poblaciones vulnerabilizadas, pero también habrá que decir que la condición diferencial poblacional no debe ser el único lugar en el que se encarne el enfoque diferencial. Debe encarnarse realmente en cada sujeto concreto, en cada sujeto histórico. La clínica ampliada hace un tránsito entonces de la enfermedad al sujeto concreto, pasar de la enfermedad ontologizada a la clínica del sujeto, es decir, entender al otro como un agente con capacidad de invención y transformación social de su propia realidad, donde atravesamos los discursos y las prácticas en salud para producir sujetos con derechos que tengan como propósito la ampliación de la autonomía vital. La humanización exige una reforma epistemológica, y acá no es una palabrota de la filosofía, sino que la epistemología en la vida cotidiana tiene que ver con cómo entendemos lo que se puede conocer y cómo lo practicamos en la vida cotidiana. Y que la epistemología no está separada
de la praxis transformadora, de la posibilidad de que esa praxis de sí genere sus subjetividades críticas y transformadoras, que finalmente estructuran un acto prefigurativo en la vida cotidiana, que atraviesa la integración de saberes, que atraviesa la humanización del sujeto concreto, que atraviesa el entendimiento del territorio como una desetiquetación de el cuerpo y de las personas. Entonces, ya para cerrar, un par de ideas de recordatorio. La desinstitucionalización y el territorio atraviesan la deconstrucción de los procesos de exclusión. Eso implica el tránsito que, por ejemplo, la salud mental comunitaria ha hecho muy bien en los modelos italianos, ¿no? De la perspectiva que viene desde Tieste, que en Argentina también se desarrolló muy potentemente, en Brasil, en Colombia todavía estamos dando pasitos hacia allá, que tiene que ver con pensar los modelos descentralizados en salud, donde nos salgamos de la atención centrada en el hospital y en el profesional hacia los territorios, hacia las redes territoriales que coproducen el cuidado y la salud, donde el acompañamiento es centrado en el tejido social, en la reducción de daños, en la complejidad de los sujetos, siguiendo también los aprendizajes de los enfoques ancestrales e indígenas, donde ojalá el buen vivir sea un propósito, ese buen vivir entendido como ese equilibrio absoluto entre el individuo y la comunidad y el territorio, donde ese buen vivir articule el enfoque de Wagner de Sousa Santos de la gestión democrática, el enfoque diferencial y esta clínica del sujeto. Entonces, para ir cerrando, el enfoque diferencial también implica una transformación hacia un modelo de salud colectiva, no solamente de salud pública, que se construye en el territorio, donde la educación en salud debe dejar de ser un manual de instrucciones descontextualizado y más bien una verdadera praxis social, ¿no? En la calle, en la realidad, en el barrio, en la vereda, en la comunidad, donde la apuesta es por una salud pública y colectiva que reconozca que somos iguales en derechos, pero profundamente diversos en realidades. Eh, Me permito dejar allí. La intención, sé que hubo mucha palabrería. eh, entonces, en síntesis, lo que compartimos fue, por un lado, recordar que el enfoque diferencial no se restringe a una lógica de política pública, sino que el enfoque diferencial también es un logro de luchas ético-políticas que han costado vidas en el contexto nacional, ¿no? Acá habrá que recordar también al profe Héctor Abad, eh, que han sido luchas por los derechos, que han logrado escalar a la política pública, pero que realmente la transformación no solamente es de ese sistema abstracto, sino que atraviesa el reconocimiento histórico social que construye el sistema, por un lado, pero también que constituye las prácticas sociales de los procesos en salud. Y en esa reconstitución o deconstrucción de las prácticas sociales, atraviesa totalmente el rol de cada uno y de cada una en esos espacios microsociales y micropolíticos, en la producción de salud, en la producción de vida, en la producción de florecimiento humano que tenemos todos y todas en la vida cotidiana, ¿no? En cada microespacio, en cada microvínculo, en cada relacionamiento. Entonces, me permito dejar allí, de nuevo, pues, les agradezco la escucha, les agradezco la presencia que compartimos en este espacio. No, yo no quisiera que hubiera parado, finalmente, en serio. Creo que hay muchísimas reflexiones importantes allí. Yo quiero que si las personas que nos están escuchando, ya hay unas preguntas que te las voy a formular, pero si alguien quiere alzar la mano y digamos estos minuticos que nos quedan, conversamos, para mí eso es súper importante, me parece que es clave. Hay, digamos, un poco para conversar. Inicialmente quiero hacer un saludo a las personas que se conectaron. Especialmente voy a saludar a unas que conozco, me disculpan las que no, pero me parece interesante. Entonces está Luis Alberto, gracias por estar.
James Durán desde Barranquilla, además que James, recuerdo, tiene todo un trabajo en tema de VIH y salud y en un centro comunitario que estuvimos allí bien importante. Verónica Huertas, Ángel Puente, Janet Vargas Castillo. Aquí también un saludo a alguien que está muy preocupado desde el Consejo de Bogotá por armar una red de salud mental y que está conectado con nosotros a través de Facebook, que es Marlon Lizarazo. Está haciendo todo un movimiento en términos de red, creo que lo conoces, porque sonreíste. Entonces, un saludo para Marlon que estuvo ahí conectado. Eh, Mi compañera Milena hace un contacto con TikTok y hay más de 150 personas entrando y saliendo. Yo no entiendo cómo hacen eso, pero ahí está. Tenemos más de 150 visualizaciones y, y acercamiento a esto. Eh, Hay un saludo para Samantha, también que está conectada aquí. Bueno, estamos digamos, el interés de las personas por este tema es mucho. Yo quiero, en ese sentido, antes de dar otros saludos, que ya aquí hay muchos mensajes, una primera pregunta, y es hablar de salud comunitaria, digamos, mirada, como tú dices, de abajo hacia arriba, rescataría al humano de la salud y rompe un poco con la instrumentalización y el comercio de la salud. Entonces aquí nos dicen, ponemos a un lado la salud comercial, ponemos a un lado la salud, digamos, del Estado y ponemos de un lado la salud comunitaria. Entonces, él dice, ¿qué relación hacemos todo eso un poco para romper de abajo hacia arriba esos escenarios que hoy es una disputa política y económica? Ese es como un primer escenario, Julio. Ujú. Sí, sí, bueno, se me ocurre para comentar, ¿no? No para responder, para comentar. Eh, en hay un modelo de teoría del cambio que habla de cómo en el marco del status quo, ¿no? Entonces, si hablamos de que el status quo en salud tiene que ver con una lógica capitalista, neoliberal, de mercado, que es la que rige las relaciones de eso que llamamos sistema, y con las consecuencias que hemos conversado, está ahí en el establecimiento, ¿no? Está situada, posicionada. Sin embargo, no es determinante. Desde abajo surgen eso que llamamos nichos transformativos. Mm. Y en esos nichos transformativos están desde, de nuevo, el nicho transformativo que yo tenga en mi espacio vital, ¿no? En mi casita, cuidando a mi perrito y a mis gaticos, a mi compañera, ¿m? Produciendo mi cuidado, haciendo mis encurtidos, yendo al mercado campesino, eh, apoyando al vecino, conociendo al vecino siquiera, ¿no? Que ya en esta época de hiperapartamentos y cajitas de fósforo, ya la vida vecinal también se ha venido degradando y olvidando, ¿no? Entonces, esos micronichos aparecen allí también como posibilidad transformativa. Mm. En Sí, ocasiones pasa que esos micronichos también se consolidan y se vuelve una mesa por la salud, se vuelve un espacio participativo, se vuelve una mesa de organizaciones sociales, se vuelve un dispositivo comunitario. ¿M? En el proceso de transformación social, en esta teoría del cambio, ese nicho transformativo empieza a generar tensión con el status quo, ¿no? Y podemos pensar que, por ejemplo, precisamente el ejemplo del CISPI en clave del sistema indígena intercultural es un muy buen referente, porque logra hacer mella en ese status quo y generar experiencias bien interesantes y bien bonitas en cómo el saber indígena logra hacer tensión y luego dialogar con el sistema de salud más tradicional. Entonces, aparecen posibilidades, ¿no? Como siguiendo a Foucault, ¿no? Líneas de fuga, alternativas, eh, que de nuevo, insisto, en que esa categoría de sistema pues siempre es demasiado abstracta y nos hace pensar que no tenemos nada que ver con eso. Pero desde el microespacio social aparecen posibilidades, espacios de interacción, de agencia y luchas ético-políticas
que están permanentemente en la posibilidad de interacción. Bien, sí, me parece que ahí hay que, digamos, yo frente a la siguiente pregunta también voy a rescatar dos cosas, o tres o cuatro más bien. La primera, lo que tú dices, puedo poner ahí todo el proceso que desde abajo hacia arriba se hace, por ejemplo, para rescatar el Hospital de la Ortúa. Primera pregunta. Ujú. Segunda, o dentro del mismo ambiente porque la colocan aquí. Podemos hablar, por ejemplo, que cuando en Bogotá y en Cali se abren, hablando del tema de consumo, de reducción de daño y eso, sitios de consumo controlado, para mí, desde los centros de escucha, es una lucha que se ha hecho en contra, además de la norma, pero es Ujú. comunitaria para el cuidado de quien consume, ¿sí? Esa es una segunda mirada. Y tercero, digamos, esos ejercicios que se hacen de saludar en la calle, la toma de muestras, la vacunación, en donde no tiene que ir a hacerse la fila, sino se va al territorio, implican esos posibles nichos de transformación de la salud, digamos, digamos, un poco para mirarlo desde ahí. Hay un saludo de la señora Marta Patricia Gómez desde Estados Unidos, Los Ángeles. Muchas gracias por unirse. Y en ese sentido, un poco para que armes todo eso, eh, es que hay dos preguntas que las tengo y te las voy a decir de una vez. ¿Qué importancia entonces tiene para ti en ese ejercicio, en ese ciclo que los estudiantes de medicina, de enfermería, lo que nosotros tenemos, van a las prácticas porque nosotros van supremamente contentos, rompe muchas cosas de la universidad cuando un estudiante hace práctica en el inquilinato, en el parque, en los cambuches, cuando van a lugares a atender a las personas desde su lugar, desde donde están? Eh, y bueno, eso lo voy a unir con esto último para esto y es, cuando las personas se dividen en el tema poblacional, ¿también hay un escenario de exclusión? Es una pregunta que llega ahí. Listo. Ahí te dejo ese Listo. escenario. Vale, voy hilando, si se me olvida alguna, porfa, Te lo me recuerdo. recuerdas. Bueno, la primera que voy hilando, no desconozco el proceso del Hospital de Ortúa, entonces ahí sí Sí, si quieren allí hay allí el tema no es sí. solamente porque lo hace el presidente, sino porque los colectivos de trabajadores y algunos comunitarios no dejan que se cierren ciertas partes, luchan el territorio y generan una cosa que se llama Mesa por la Vida de la Ortúa, no sé qué sé cuándo. Y ellos estuvieron resistiendo, tanto que estuvieron mucho tiempo viviendo dentro de las instalaciones para no dejar acabar el primer hospital de la ciudad. Mm, Y esas son luchas populares. ujú. Sí, bueno, sí, entonces, bueno, también voy aprendiendo. Sí, incluso estaba pensando el proceso ahorita que se está dando en Bogotá con el Hospital San Juan de Dios, Es el precisamente. mismo, es el mismo. Proceso de Juan de Ah, Dios. ok. Es que nosotros lo conocemos Ah, como ok. la Ortúa, ¿sí? Pero es San Ah, Juan de Dios. listo. Es el mismo, es Sí, el sí. mismo. Ah, listo, genial, genial. Listo, claro. Entonces, bueno, me actualizo también con esa otra categoría. De pronto yo tengo la categoría institucional y no Sí, la sí. comunitaria. La Ortúa, sí, sí. Listo. Claro, sí, sí, incluso en en la Universidad del Bosque hay un equipo de arquitectura que ha venido también acompañando algunos de los procesos del hospital. Y el semestre pasado estuvimos en un espacio de socialización y de conversación con líderes y lideresas del territorio que precisamente venían acompañando todo este proceso de recuperación, y nos compartieron un documento muy bonito que han construido sobre la memoria histórica, entonces no solamente del hospital, sino del barrio, ¿no? Exacto. Y San cómo, Bernardo y todos sí, sus exacto, desplazamientos. exactamente, sí, sí, sí. Y cómo recordaban en este documento, creo que lo va a publicar La Nacional, si mal no estoy, recordaban incluso la interacción que tenía la gente del barrio con las huertas que tenía el hospital, ¿no? Y cómo no era un lugar, no era un hospital de puertas cerradas como lo entendemos hoy en día con su vigilante afuera, sino que tenía su huerta de experimentación y exploración con medicinas alternativas, ¿no? Y como era un espacio eh, que dialogaba permanentemente con la comunidad y que acá en este caso, todo el tema de salud
estuvo también atravesado por las transformaciones urbanas, ¿no? Y hace un rato comentaba, pues, el caso, de, por ejemplo, del parque del que yo hoy llaman el Parque Tercer Milenio, que hizo parte de los procesos de recuperación de el antiguo Cartucho, el Bronx, y que de base tuvo procesos de gentrificación que generó desplazamientos, eh, que hacia San Bernardo nutrieron muchas de las lógicas que hoy en día tienen también afectaciones en el territorio de San Bernardo. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso de la salud también con la arquitectura y la gentrificación y los intereses urbanísticos y la gente de bien del centro que no quiere ver habitantes de calle por ahí y que la policía los baja abajo de la décima, ¿no? Entonces, bueno. eh, sí, sí, recordando ese caso, sí, 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 creo que es bien potente sobre el lugar que tiene la participación comunitaria, eh, la reconstrucción de la memoria histórica, y la mirada de una medicina integrativa, integral, que atravesaba a algunos de los referentes que están en el territorio. Mm, Ahí se quiero me hacer, olvida, ahí dale, dale. quiero hacer otra referencia importante que no lo estamos viendo en la ciudad actualmente. Y es todo el tema de, sí, muy bonito la infraestructura y todo el metro, pero ya empiezan a salir informes de todo lo que ha pasado en términos de salud, de las personas que perdieron sus negocios en la 53, del desplazamiento de algunos sectores de habitabilidad de calle y de actividades sexuales pagas, y que se priorizó el cemento y la ciudad, pero no la gente. Ujú, Uno de los casos que yo he visto mucho y estoy muy cercano es lo que pasó a las mujeres que hacían actividades sexuales pagas o prostitución en el barrio San Bernardo y que hoy son personas adultas mayores. Las desplazaron ujú, totalmente y hoy en día están haciendo actividades sexuales pagas en los inquilinatos donde se les permite el lugar. Eso es muy triste. Y ujú, entonces tú miras el tema de salud de estas mujeres y digamos que allí es un tema permanente de atención, de búsqueda y de auxilio que se dan allí. Entonces eso, digamos que es bien interesante analizarlo y mirarlo. Aquí voy a unir, bueno, vamos por esta para de luego la otra volver a retomar. El tema de las personas cuando se viven poblacionalmente, eso no es excluyente frente a temas de atención en salud. Esa pregunta es bien espinosa. Eh, a ver, lo voy a ubicar desde dos miradas. O sea, no se puede entender esos procesos como blanco y negro, ¿no? Ahí sí, Sí, si exacto. estuviéramos en la tabula rasa, en ese estado inicial donde todos nacimos con condiciones equitativas e igualitarias, se podría decir que sí. Eso es excluyente, ¿no? ¿Cómo así que va a haber un programa y recursos públicos para una población específica? Entonces, desde esa lógica, pareciera. Sin embargo, no es el estado histórico de nuestra sociedad, o del mundo entero. Siguiendo, aunque hoy en día sea tan mal visto hablar de Marx y Engels del posmarxismo, mm, desde la mirada de la economía política, también él criticaría eso. Y diría, como lo comenté durante la presentación, la emancipación, entendida como el florecimiento humano, debe ser para todos y para todas. Y las luchas sociales eh, por los derechos y por la transformación y por el desarrollo humano deben ser para todos y para todas. Entre paréntesis, de nuevo, estamos en condiciones sociohistóricas donde se han creado condiciones de vulnerabilización. ¿Sí? Y entonces no es lo mismo pensarse como mujer o como hombre en un contexto de ruralidad donde eres el primer profesional o no ha habido ningún profesional en tu familia, donde tu mamá o tu papá puede ser padre o madre soltera, donde las oportunidades de educación son limitadas, a pensarte como hijo de una familia estrato 5 o 6 de una ciudad principal que ha tenido acceso a oportunidades, cultura, viajes, educación, etcétera. Entonces, cuando se piensa
en términos históricos esta situación, aparece esa noción de deuda histórica, ¿sí? De manera que hace el llamado urgente a tener que hacer esos procesos de reparación, ¿no? Lo mismo que se ha hablado incluso en temas del conflicto armado colombiano, ¿no? Y que ya ahí se van dando pasitos importantes, por ejemplo, con los temas del trauma intergeneracional. Entonces, claro, es que si fuiste hijo de una familia que fue desplazada, del cual asesinaron a X número de personas de tu familia, ¿sí? Entonces ahorita hay algunas propuestas, por ejemplo, para atender el trauma intergeneracional y brindar apoyos económicos incluso a segundas o terceras generaciones, ¿sí? Y ahí Mm, estamos hablando de una reparación histórica que no podemos desconocer. No estamos en un tabula rasa donde todos nacimos en las mismas condiciones de economía y oportunidades. Estamos en un contexto de desigualdad e inequidad que demanda entonces de enfoques diferenciales para atender esas deudas históricas que se han construido, que no han sido accidentales. bien. Bueno, ya, digamos, ya nos quedan pocos minutos, pero quiero cerrar con esto. Yo, digamos, desde el equipo de dirección de la Fundación Procrear, me das la idea que yo colocaría este módulo de hoy, este encuentro de hoy, como una inducción para los estudiantes que llegan. O sea, Juan Carlos, hay que dar la inducción. Yo colocaría esta hora y media de tu clase, de tu conferencia acá, porque me parece que pensarse la salud desde otras dimensiones, digamos, rompiendo algunos paradigmas, dándole el sentido de lo comunitario a la salud frente al tema que tú hablas muy bien sobre la autonomía y la responsabilidad, me parece un tema muy poderoso, que además nos ha robado el depender de otro, de la pastilla, del médico, del que sabe, y digamos, se pierde eso. ¿Cuál sería tu mensaje un poco para los estudiantes que entran a estos escenarios comunitarios? Porque a veces recibimos estudiantes donde parece que vinieran con toda la sabiduría. Cuando se van, Ujú. dicen, aprendí mucho más de la comunidad que lo que yo pensé que venía a aportar aquí. Y es muy bonita, por ejemplo, los estudiantes de medicina, de enfermería, de terapia ocupacional y hasta de psicología que hemos tenido en Rosario, cuando les dejan mensajes a la comunidad frente a lo que aprendieron. Ujú. Deberían tenerlo todas las universidades, pero también una de las responsabilidades de la organización social en ver esto como su trabajo, como un sentido muy pedagógico, de enseñanza y ser un poco más abiertas a ese conocimiento colectivo. ¿Cuál sería, digamos, tu mensaje para los estudiantes que tenemos varios acá además, frente a este tema de la Sí, práctica universitaria en lo comunitario? sí, sí. Yo creo que es el llamado a... Pues yo vengo, como comentabas al comienzo, de la filosofía y de la psicología, ¿no? Y en la psicología, como a veces se piensa la psicología como ciencia de la salud, yo soy más de pensar la psicología como ciencia social. Ah, ok. Pero en algún momento, ahí les cuento la historia, en algún momento, donde estudié psicología, en algún momento nos empezaron a pedir un informe. Yo decía, pero ¿para qué el uniforme? Sin embargo, muchos de mis compañeros y compañeras estaban felices con el uniforme. Y desde que estábamos también haciendo la práctica en psicología, cuando íbamos a los espacios, ya sea comunitarios o institucionales, me daba cuenta de algo y es de la construcción de jerarquías, ¿no? Y aunque mi mirada ya se venía cultivando desde esa época, no dejé de notar algo y es que cuando llegaba con el uniforme, rápidamente aparecía el buenos días, doctor. Eh, y, y acá lo confieso, ¿no? Hago parte del problema. Eh, confieso que había algo en mí que decía, ve, eso es como que se siente bien. ¿M? Que luego me permití también de construirlo, revisarlo, y hay que pensarnos muy bien de qué es lo que se siente bien de mantener jerarquías, y hay que problematizar muy bien eso, porque en los discursos en salud hemos construido un montón de capas para separarnos de la gente, Mm, de los demás, sí, y es esas cierto. son capas de jerarquía, de poder, de dominio. eh, que nos embiste, ¿no? En la bata, en el uniforme, en la doctoritis, en un montón de cosas. Entonces, la posibilidad de
cultivar el encuentro con el otro en sus diferencias es una posibilidad muy bella en épocas donde el algoritmo nos, nos pone en circulitos tan cerrados, ¿no? De opinión, ¿no? Decía Alfredo Molano, que realmente el reto no es entenderse con el que piensa igual que uno. El reto para Correcto. esta vida es entenderse con ese que piensa tan diferente. Y, Y y vivir la con ese posibilidad de, y vivir con el que piensa diferente, no desaparecer. además, sí, 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 comer con ese, ¿no? Y comerse ese plato que en mi casa nunca me han servido. Pucha, ¿qué sabe eso? Y es una transformación, un descentramiento de ese circulito tan cómodo en el que a veces nos configuramos la identidad, ¿no? Todavía recuerdo, de pronto a mis padres no tanto, un poquito, pero mis abuelos con el tema de hay que construir carácter, mijito, sea de una sola pieza. No hay que ser de una sola pieza, hay que pilotear muchas posibilidades de uno mismo. Y ese pilotear muchas posibilidades de uno mismo, lo que fue mayor en el pensamiento sistémico latinoamericano nos llama la holgura ontológica, permitirse ampliar el ser lo que más se pueda. Y eso pasa en el encuentro y en esas posibilidades prácticas que comentan. Eh, el diálogo de saberes, ahí siguiendo la línea latinoamericana, no es, y de nuevo, porque a veces se dice, ay, entonces yo para qué estudié, para qué pagaron tanto a mis papás por esa educación. No se trata de dejar de darle lugar a lo que sabemos, sino de darle un lugar horizontal en el encuentro con el otro. Entonces, lo que todos sabemos es igual de importante y de valioso. Bueno, profesor Julio Eduardo, muchísimas gracias. Espero, y eso sí te lo digo desde la escuela, tenerte otra vez, una próxima invitación. Me parece que esto es muy importante. Eh, Son 2 horitas y estamos respetando mucho eso. Invitamos a la gente a que llene la lista de asistencia. La apuesta es por una salud pública que reconozca que somos iguales en derechos, pero profundamente diversos en realidades. Un mensaje muy potente. Muchísimas gracias y en serio que espero te podamos tener nuevamente en esta escuela. Muchísimas gracias. Claro, ¿no? Con gusto y un saludo a todos y todas. Gracias por su escucha y su presencia. De parte de la Fundación Procrear, de la Corporación Viviendo, de Raíz Colombia y Revista La Calle, muchas gracias por este segundo encuentro. Para contarles, en la fecha 11 de abril encuentro, en nuestro próximo encuentro, después de Semana Santa, bien relajados, bien lindos, bien hermosos, violencias basadas en género en Colombia. Hablamos a hablar de roles y estereotipos de género y concepto de autoestima y normalización de la cultura de la violencia, tipos de violencia, señales, alertas y relaciones efectivas, el marco normativo en Colombia. A la Red Raíz Colombia, a los compañeros de la Red Internacional, Red Americana de Intervenciones a Situaciones de Sufrimiento Social. Muy amable, muchas gracias. Aquí estaremos siempre pendientes de encontrarnos y hablar de estos temas de salud para que sigamos adelante con el trabajo comunitario y el trabajo de abordaje. Milena, Doris, ¿algo más? No, señor, agradecer al profesor por esta participación, a los asistentes y las asistentes que han estado no solamente en Zoom, sino en redes sociales muy activos y que se conectan cada 15 días, también intermitentemente porque hay nuevos, hay personas que han estado en las anteriores escuelas y algo, digamos, positivo en esta edición número 10 es que tenemos nuevas caras en los expertos. Digamos que hay temas parecidos, pero vamos cambiando los expertos y esto también ha llamado mucho la atención. También agradecer de nuevo a los y las estudiantes de enfermería de octavo semestre de enfermería de la Universidad del Rosario quienes propusieron esta malla curricular, entonces también a los profesores, al profesor Jason Hincapié también de enfermería. Bien. Doris, ¿alguna novedad? No, Juan, también agradecer al experto y a las personas Vale, listo. Entonces, que se muchísimas gracias a conectaron todos. Ah, para bueno. que hagamos la captura de este Ah, que prendamos espacio. cámaras. Ah, ok. A ver, Sí, para hacer la captura sí, porque de ya, esta ya salieron intervención. de aquí, ya salieron algunos y el Facebook también. Entonces, hagamos una captura, los que puedan A prender los que cámaras. estamos
y los que estamos para hacerlo en 5, en 4, en 3. A todos y todas muy amables, muchas gracias y entonces estamos muy pendientes de nuestro próximo encuentro de la Escuela Salud y Calle. Muy amables. Gracias. Gracias, chao.